Bueno, les voy a contar la historia de los famosos bozalitos de sidra y champán. Éramos 8 empleados que entrábamos a las 7 de la mañana, 4, hasta la 1, y después de la 1 hasta las 7, los otros 4. Eran en el galponcito de Gerlo, en donde estuvo después la confitería de Nostradamus. O sea, Nostradamus. conocido como Vado. Sí, esquina de Vado. El galponcito está doblando la esquina para allá. Era un galponcito, tenía techo de chapa, cuando helaba en los agujeritos caía un poquito de líquido, pero bueno, nosotros cada uno nos arreglábamos para no pasar tanto frío. El dueño era Fito Gerlo y Nájera. Los dos eran socios. Fito era el que manejaba los empleados acá y Nájera venía y se fijaba qué cosa podía ser mejor para que nosotros no tuviéramos que estar tanto tirando al alambre ni nada, porque eran las maquinitas, pero se hacía con alambre. Y voy a contar una anécdota, porque algo tiene que haber para reírnos, aparte de la historia. Yo tenía mucho frío, entonces me quemaba carbón en una plancha de las viejas que teníamos antes y me la ponía a los pies de la maquinita. Y venía Fito y se enojaba tanto porque decía, los otros también tienen frío. Si todo el mundo tiene frío, se pone la planchita y hace lo mismo que yo. Bueno, nosotros vivíamos en donde hoy es la casa de Carlitos Bellini. Venía con mi hermana y las 2 chicas de Torres, que eran la Porota y la ñata Torres, y mi hermana negra, que es Esther, la que está en Rosario. ¿Y por dónde cruzabas? Y cruzábamos desde la esquina de Martín, todo, porque era todo campo, lo de Arregui, la cooperativa, todo eso. Sí. Y contra los galpones de chapa que había en ese momento, creo que ese era el galpón de Arregui. Sí. Entonces ahí estaban todos juntitos, la gente que tenía que trabajar para descargar cosas en el ferrocarril, estaban todos juntos porque en los días de frío, me acuerdo perfectamente del padre de Isaías. Era un grupo de unos 15, 20 personas. Eran muy amables todos. Nosotros pasábamos y decíamos buenos días, porque en invierno el frío y la oscuridad, ahí no había luz, no había nada, solo la de la estación, claro. Otra no. Entonces ellos nos contestaban buenos días, señoritas. Todo así, muy, muy educados, todos. ¿Y alguna vez tuviste un accidente? Y sí, una vez llovió y entonces yo me puse un tapado porque no teníamos el piloto. Me caí en el barro, me embarré, menos mal que se me embarró el tapado solo. Entonces, ¿qué le iba a hacer? Ya estaba. Y así fuiste a trabajar. Y sí, yo hacía tanto estrellitas como bozales. Me daba lo mismo una cosa que la otra. O sea, eran 2 máquinas distintas. Sí, pero si tomaba estrellitas, hacía estrellitas todas las horas. Y se hacía bozales porque a nosotros nos pagaban por 1000. Ahí está la foto, pero ahí está en la foto. La máquina. La máquina está. Acá hay para hacer uno. A ver, si te acordás. A ver cómo estamos. Mirá, si no. Te hacía así. Ah. Ponía la estrella. Sí. Hacía así, apretaba el pedal y se formaba el bozal. Está la estrella. Después se hacía la orejita y largaba. Sí, ya En la otra máquina, Claro. no en esta. La que está en la foto. ¿Cuántas había? ¿Cuántas máquinas? Y en una época hubo más de 20. Sí. ¿Y hasta qué año? Y yo después me casé y me fui. Máquinas Pero había un montón. En el 70 Mi abuelo y un día me dijo, 71 yo mirá dejé. todo lo que en la terraza te imaginas que hay. ¿Y en cuánto tiempo lo hacía, Norma? Yo hacía 600 por hora. Toma.
Qué bárbaro. La chapita Luis es la marca de Más o la. menos de hacíamos los por vasitos. mediodía, de las 6 de la Por eso mañana se hacía como una prensa. a las 11:30 vamos a la Por eso mañana. no la hacían acá. En tu casa La estaba. Sí, hacía él pero por no la- con esta, la gozalera. Muy bien. Y El bozal es como tiene el bozal de perro, cuando tiene la forma de bozal. La chapita la traía cortada. Después la poníamos así Claro. y estaba el pedal. Y el pedal y le daban la Y le cosa. daban Y la quedaba- cosa. Había otra máquina que le daba la forma. Le mostraron la Pero foto. tenían un contador. La- Ese contador le iba marcando cada uno de los bozales que iban haciendo. El que trabajaba con nosotros, pero a la tarde, era Juan Carlos Galicio, iba a turno tarde, yo turno mañana. Entonces él llegaba, se paraba al lado mío y me decía, ¿cuánto hiciste hoy? Y yo le decía lo que había hecho, 2.000, 2.500, 2.700. Y él siempre hacía un poquito más, era una cosa que nos reíamos. Eso era un cambio de hora. De 7 a 1 y el otro de 1 a 7. Los que trabajaban, ¿te acordás? Sí, están las dos chicas de Torre, Hilda y Norma. Estaba mi hermana Esther y estaba Antonia Bértola y Celia Gafuri. De todo ese grupo, 4 a la mañana y 4 a la tarde. La verdad que pasábamos lindos momentos porque nos permitía hablar y cuando había algo que no nos gustaba, Gerlo se enojaba si se lo decía. Claro. ¿Y Alfredo cada cuánto venía? Y según una vez por mes o a lo mejor más corto. ¿Y él dónde hacía las reformas a las máquinas? Del taller de Mataloni, que estaba a la vuelta de la casa de Gerlo. Porque Fito iba constantemente a tomar mate con Mataloni. Nosotros nos manejábamos sola. Claro. Sí, no era tan difícil el trabajo. Era cuestión de tener voluntad. Cosa que les voy a decir, teníamos libreta de ahorro. Entonces, cuando yo cumplí los 18 años, sacamos el dinero de la libreta de ahorro y nos fuimos de vacaciones a Buenos Aires con una de las dos mellizas Torres. ¿Cuántos años trabajaste? 3 años o 3 años y medio. Yo creo que más o menos entre el 49 y el 50. 15, 16 años teníamos. Sí. Cuando hizo 4 años, ya Nájera quería darle las máquinas a la gente del pueblo para que lo hiciera, porque En su casa. Claro, ahí había un problema ya, que los impuestos, que había un negocio, que Claro. lo venían a todo. Entonces ellos decidieron y lo dieron a las personas que lo querían recibir y cada uno trabajaba en su casa y trabajaba con comodidad. Estando en la Claro. casa no tenía que pagar impuestos, no tenía que cumplir. ¿Vos te acordás quiénes eran los que hacían los bozales de Nájera? Me parece que las García. ¿Y la más rápido quién era? Y se hablaba de la Joan, la Pochi Joan, la mujer de Chuca Ranciari, y la hermanita también hacía. Sí, vivían de eso. Ah, la Nancy Colorado también lo hacía, me parece. La hija del Colorado González. Sé que tenía una ligereza extraordinaria. Siguieron siendo socios, pero Nájera, él escuchaba cuando nos quejábamos o algo, escuchaba, pero arreglaba un poco. Él siempre trataba en lo posible de que trabajáramos menos y probaba las máquinas con nosotros para ver qué y cómo nos rindiera más y no tuviéramos que estar renegando tanto, porque era alambre lo que pasaba por los dedos nuestros. Él era el que tenía la idea de la Y él, máquina y sí, la perfeccionaba. Él las perfeccionaba. Fito manejaba la parte que tenía que la... Sí, de los empleados. Habrá tenido bastantes problemas, no Claro. digo que no, pero yo me sentí muy cómoda, todo siempre. No tuve problema, a pesar de que él me decía que dice, siempre está haciendo algo que no hacen los otros empleados. Pero bueno, recordar lo pasado es lindo, porque a veces la familia no lo escuchó a eso. Y contado por uno que trabajó ahí adentro, es distinto, pero no estábamos mal. Bueno, muchas gracias, Yoshi. No hay por qué. La verdad que para mí ha sido un gusto. Sinceramente, la historia nuestra, de nuestros ancestros, y yo como ancestro, que voy a ser dentro de un tiempo,
Me encanta que lo sepan.